Dios los bendiga, bendiciones. Soy el pastor Juan Jaramillo de la iglesia de New Hope y a toda la familia de New Hope los saludamos en el nombre de Cristo. Y para mí ahorita es un placer de presentarle la palabra del Señor, y en esta semana queremos, ¿verdad?, ver cómo nosotros podemos ser usados por Dios. ¿Cuántos tienen anhelo de ser usados por Dios? Yo creo que Dios me siga usando y yo creo que Dios me use más. Y espero que en el cuerpo de Cristo haya personas que quieran servir y ser usados por Dios. ¿Verdad? Normalmente cuando Dios nos usa, ¿verdad?, es afuera de las cuatro paredes de la iglesia. Y Dios nos quiere usar en nuestras vidas diarias. Cada día Dios quiere usar nuestras vidas como embajadores, ¿verdad?, de su reino, del evangelio, para desatarlo sobre la gente que lo necesita. Sabe que nunca se olvide de que hay un mensaje que el mundo necesita. Incluso el tema de este mes que estamos tratando es: todos necesitamos a Cristo, ¿verdad? Y eso es cierto. Cada persona en la faz de la tierra necesitamos a Cristo. Y muchas las veces uno dice, bueno, pues Dios nos ama a todos, todos somos hijos. Sí, Dios nos ama a todos, pero no todos somos obedientes a la palabra del Señor. Entonces no encaja cuando una persona quiere decir que Dios lo ama, pero no quiere obedecer, no quiere ser uno que sigue a Jesús, sino todavía quiere seguir su propio camino y actuar de la manera que siempre han actuado. Pero así las cosas no cambian, y para que el reino de Dios se ve que está avanzando, entonces uno como hijo, como hija, tenemos que cambiar, ¿verdad? Entonces la palabra de Dios dice en Mateo capítulo 7, es un pasaje muy conocido, versículos 24 al 27, dice la palabra: cualquiera pues, Cristo está hablando, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Amén. Entonces vemos ahí que Cristo él siempre, el método que Cristo usaba para transmitir el reino de Dios a los oyentes era por la enseñanza, el platicar, el diálogo, ¿verdad?, con la gente que lo rodeaba o con sus discípulos. Entonces Cristo aquí nos está enseñando que si nosotros queremos ser usados por Dios, tenemos que cambiar. Y Él nos dice, está instruyendo aquí en este capítulo a los que están alrededor de Él, les dice: si oyen mis palabras y las hacen. Hay que hacer lo que Cristo nos pide que hagamos, ¿ve? Por ejemplo, ustedes saben que en Baja California o al sur de California llegó ahí, ¿verdad?, un huracán, una tormenta, y hubo inundaciones ahí en esas áreas. Y pues la gente se le comunicó, se le advirtió de que se prepararan. Entonces ellos tenían la manera de, o sea, simplemente hay que obedecer, prepararse uno, porque vienen las tormentas, o no se van a preparar. Entonces va a haber consecuencias cuando uno no se prepara, o simplemente de salir, ¿verdad?, de huir, ¿verdad?, por sus vidas a lugares que estén más seguros si viene una tormenta y viene mucha lluvia que pueda causar destrucción o inundaciones, como lo vimos, ¿verdad?, en esta semana, en estos días que está pasando allá en aquel parte del país, ¿verdad?, y especialmente en Baja California. E igualmente, Cristo dice que descendió la lluvia y vinieron los ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Cristo es la roca. Cristo es el verbo que descendió del cielo. Y aquí Él dice: el que oye mis palabras. Cristo es el verbo, ¿verdad? Entonces, y las hace. Cristo dice: lo compararé a un hombre prudente. Entonces, para que usted, como hija, como hijo de Dios, seamos prudentes, tenemos que obedecer la palabra del Señor. Muchas de las veces no queremos obedecerla. Muchas de las veces nosotros queremos hacer nuestra propia voluntad. Cuando eso sucede, solamente nos enseña de que todavía estamos caminando en nuestra carne. Y este viejo hombre
tiene que ser crucificado y ahí quedar, ¿verdad? Para nosotros, para que el nuevo hombre pueda vivir en nosotros. Cristo también nos dice, pero sigue diciendo la palabra, el pasaje, cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Entonces, cuando uno edifica su vida y queremos servirle al Señor, pero edificamos nuestra vida en este mundo, en las cosas de este mundo, la cultura de este mundo, las corrientes de este mundo, nuestros propios deseos primero antes que Dios. Queremos seguir lo que nos gusta a nosotros primero o lograr lo que nosotros queremos antes de servirle a Dios, antes de hacer lo que Dios nos pide, y eso no va a funcionar. Y cuando uno entonces no quiere sujetarse a lo que Dios nos dice, entonces hay una rebelión en nuestras vidas, y todos sabemos que la rebelión, pues eso va a causar, ¿verdad?, que hay tropiezo, que va a haber un fracaso porque no somos obedientes en la palabra del Señor, ¿verdad? Es como estaba un estudiante que le habían entregado es como un pasaporte que se pone en el parabrisas de la ventana del auto para que los que están vigilando ahí los estacionamientos en las escuelas puedan ver que es parte del colegio, ¿verdad?, o del instituto. Y esta persona puso el sticker del pasaporte, lo puso en el lugar equivocado, y le comenté, ahí no va, tiene que ir en el otro lado. Y bueno, pues ¿cómo dice? ¿Qué van a decir? Y lo quité, y detrás de ahí del pasaporte o de ese sticker decía que se tenía que juntar, ¿verdad?, en el lado del pasajero, en la parabrisas. Ahí es el lugar correcto. Entonces, cuando uno quiere hacer las cosas de su propia manera, van a haber consecuencias. Y Cristo aquí nos dice que si nosotros queremos ser usados por Dios, tenemos que obedecerle. Si no lo obedecemos, edificamos nuestra vida sobre la arena. Y ya expliqué sobre eso. La arena es el mundo, nuestros propios pensamientos, el razonamiento humano que no está fundado en Cristo, caminando en nuestra carne, no confiando en Dios, o decimos que confiamos, pero en verdad queremos lo propio, queremos lo nuestro antes de las cosas de Dios. Y ¿verdad?, pues así no va a funcionar. Pero también hay cosas que Dios usa para ayudarnos a nosotros poder cambiar. Y ¿verdad?, su palabra dice que entonces aquí hay dos tipos de constructores, el prudente y el insensato. ¿Cuál es usted? Espero que todos deseemos de ser el prudente, ¿verdad?, un constructor prudente del reino de Dios. Somos embajadores, y la única manera de ser un embajador que tiene aprobación del cielo es de ser prudente, es hacer uno que oye pero hace la palabra del Señor. Entonces, ¿verdad?, dice que si hay solamente prudente y insensato, entonces nosotros tenemos que entender que lo que Dios nos ha dicho tenemos que hacerlo. ¿Y qué agentes usa Dios para cambiarnos, para ayudarnos para cambiar? Y muchas veces uno puede decir, pues es que yo no sé dónde empezar, o es que quiero, pero no sé cómo, o quiero, pero se me hace difícil. Bueno, primeramente dice la palabra del Señor en Ezequiel capítulo 36, 27, dice la palabra de Dios de esta manera. ¿Qué agentes usa Dios para ayudarnos, para nosotros poder ser cambiados, transformados? La palabra dice, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Entonces, una de las cosas, número uno, lo que Dios usa para ayudarnos a nosotros, los hijos de Dios, para poder caminar y cambiar, ¿verdad?, porque pues tenemos que cambiar, ¿verdad?, como decimos aquí, por una vida mejor,
es tiempo de cambiar es su palabra y su Espíritu Santo. Dios usa su palabra y su Espíritu para ayudarnos a cambiar, pero tenemos que recibir la palabra, tenemos que escucharla y tenemos que obedecerla. Y también Dios usa su Espíritu Santo. Esos son momentos donde nosotros estamos buscando de la presencia de Dios. ¿Cómo se busca? Se consagra nuestra vida. Oramos a Dios o nos metemos en nuestro lugar secreto y ahí estamos, ¿verdad?, buscando de Dios, ¿verdad? Diariamente todos nosotros tenemos que tener un momento donde podamos platicar con Dios, estar con Él. Y cuando eso sucede, Dios va a dejar sentir su Espíritu Santo, su presencia. Lo vamos a sentir, ¿verdad? Y entonces eso nos va a ayudar porque va a empezar a obrar en nuestro corazón, en nuestra mente, cosas que no son correctas, y Dios nos va a ayudar a cancelar todo eso para recibir su palabra. Y cuando leemos su palabra, aunque usted no lo crea o no, pero cuando usted la lee, va a empezar a entrar en su espíritu, ¿verdad? Y esto va a impactar su alma, ¿verdad? Donde están sus sentimientos, sus pensamientos, ¿verdad? Los sentimientos del corazón, las emociones, para que se alineen con Dios. Amén. Entonces Dios usa su palabra y su espíritu, como leímos ahí en Ezequiel 36, 27. ¿Verdad? Y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Dios quiere bautizarnos con el Espíritu Santo. ¿Y para qué? Para que nosotros podamos guardar sus preceptos. ¿Qué son sus preceptos? Su palabra. Número 2, lo que Dios usa también son las circunstancias y a las personas. Hebreos capítulo 5, versículo 8 dice así: y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. ¿De quién habla aquí? Aquí el autor de Hebreos está hablando de Cristo. Cristo sufrió, ¿verdad? Los hombres, los religiosos lo condenaron, lo juzgaron y lo condenaron a muerte, y sabemos que Cristo lo golpearon, lo bufetaron, ¿verdad? Le dieron latigazos y lo crucificaron en una cruz. Todo esto Cristo padeció, ¿verdad?, a la mano de los hombres. Y como Cristo le dijo a Pilato: no tuvieras ninguna autoridad sobre mí si no te le he dado por mi Padre en los cielos. Entonces, todo esto tenía que ser así. Cristo siempre le decía a sus discípulos: así va a suceder al Hijo del Hombre, hablando de él, ¿verdad? Va a padecer y va a ser juzgado, va a ser entonces, ¿verdad?, lo van a matar, lo van a crucificar. Y así vemos que Dios usa también circunstancias en nuestras vidas para ayudarnos a cambiar, ¿verdad? Muchas veces somos bien tercos, o como dice la otra versión, en la traducción del lenguaje actual, somos muy testarudos, o sea, gente no nos queremos humillar, no nos queremos dejar, y a veces eso, ¿verdad?, no nos ayuda a cambiar. Hay mucho trabajo que hacer, ¿verdad? El reino de Dios requiere odre nuevo, ¿verdad? Usted y yo tenemos que ser odres nuevos. Ya no podemos hacer el odre viejo, porque cuando entra el vino de la presencia de Dios, entra el vino de la palabra de Dios, de la revelación de Dios, no nos vamos a poder soportar, no lo vamos a contener, porque ya somos odres viejos, nos vamos a romper y todo se va a perder, porque no pudimos retenerlo. Pero si somos odres nuevos y el reino de Dios nos importa para avanzarlo y el evangelio de predicarlo, entonces tenemos que entender que Dios usa circunstancias y a las personas también para ayudarnos a cambiar, ¿verdad? A veces hay personas en el trabajo que a lo mejor usted, ¿verdad?, no lo aguanta, o a lo mejor ellos se comportan de una manera que, ¿verdad?, lo fastidian o quizás lo molesta. Pero si usted aprende a caminar en el Espíritu, entonces no hay nada que la gente haga que pueda afectarlo de su destino en Cristo Jesús, de su propósito. Amén. Y a la par también hay gente que Dios usa para ayudarnos, ¿verdad? Gente que está orando por nosotros, que nos da consejo, nos orienta, nos ayuda, nos da ánimo,
¿verdad? Tenemos a nuestras familias que nos están orando, por nos los levantan en oración para seguir adelante. Yo tengo mi esposa, la pastora Lucy, que ella siempre me dice, estoy orando por ti, John, y que Dios te ayude, te bendiga, te dé sabiduría, y eso me ayuda a mí, ¿verdad? Entonces Dios usa a ella para ayudarme y para yo creerle más a Dios, porque eso me ayuda a mí cambiar de que lo que quiero, lo que estoy persiguiendo en Cristo, que lo puedo alcanzar en el nombre de Cristo Jesús. Entonces, así como dice su palabra, de esta manera aprendemos obediencia para obedecer la palabra y para no ser un hombre o una mujer insensata, sino ser un prudente en Cristo. Porque, vea, a veces las circunstancias que nos rodean, a veces no queremos pasar por ellas. Pero si las pasamos y le creemos a Dios, sabemos que como Romanos 8:28 dice, todas las cosas obran para bien para aquellos que aman a Dios y que son llamados conforme a su propósito. Y para estar dentro del propósito de Dios, tenemos que cambiar nuestras vidas, nuestra manera de pensar. Tenemos que ser odres nuevos para así recibir lo que Dios tiene para nosotros, ¿verdad? Porque entonces las cosas van a obrar para bien. Pero si estamos fuera de la voluntad de Dios y queremos caminar en nuestro propio entendimiento, va a haber problemas, ¿verdad? Y yo creo que alguien aquí que me está escuchando entiende lo que le estoy diciendo. Si usted lo entiende, diga amén o diga ouch, recíbalo en el nombre de Jesús. Pero también quiero decirle que tienes propósito y ese propósito está en Cristo Jesús. Si le confías a Dios, Dios te va a ayudar que tu propósito pueda ser desarrollado en el nombre de Cristo. Y no te desesperes y no te canses, sino adelante en el nombre de Jesús. Y número 3, algo que Dios usa para ayudarnos a cambiar es su presencia. La presencia de Dios, Salmo 119, versículo 63, dice así: compañero soy de todos los que temen y guardan tus mandamientos. Entonces, ¿verdad? La presencia de Dios, ¿verdad? Cuando se manifiesta, cuando venimos a la casa de Dios, venimos a los servicios los domingos y venimos y adoramos a Dios, pero tenemos que adorarle, ¿verdad? Hay gente que no comprendo, no sé por qué, pero son muy tiesos, ¿verdad? Nomás a veces venimos, nos reunimos para adorar a Dios, pero estamos muy duros, no queremos levantar la mano, no queremos ni mover la boca, nomás estamos ahí de pie. Pero el acto de adorar es participar, tenemos que participar en la adoración. Cuando su servidor y mi esposa íbamos a las actividades de nuestros hijos y nuestros hijos les iban a dar certificado o premio por asistencia perfecta o por esmerarse en las matemáticas o en leer. Cuando nuestros hijos los llamaban a recibir su certificado o su premio, yo y mi esposa aplaudíamos y hasta aún, ¿verdad? Yo le daba porras a mis hijos que sí, amén, y Geser, y Joshua, o Jacob, o Shekinah, ¿verdad? Cuando eran niños, ¿verdad? Entonces yo participaba en esa celebración e incluso me arrimaba cerca con mi teléfono para tomarles fotos y ellos me miraban a mí y ellos pues se sentían bien que sus padres estábamos ahí celebrando con ellos los honores que ellos habían recibido. Es lo mismo en la iglesia. Cuando uno viene a los servicios, nos reunimos, hay que adorarle a Dios. Porque si no le adora a Dios, si nomás estamos ahí, nomás parados como unas estatuas, pues ¿cómo le adora en la casa? A lo mejor no le adora en la casa, no puede. ¿Por qué? Porque no lo practica aquí. Todo lo que hacemos aquí en la tierra es práctica para lo que vamos a hacer en el cielo, ¿ve? En el cielo vamos a adorar a nuestro Dios. Dice la palabra que los ángeles mismos adoran a Dios de día y de noche, ¿ve? Y también tienen sus trabajos que tienen que hacer, pero también la adoración es muy importante. Entonces, la presencia de Dios es un agente que Dios usa, ¿verdad? Cuando Dios se manifiesta para impactarnos y cambiar. Nos hace reconocer que Dios es bueno, que Dios es real, que Dios es
misericordioso, porque muchas veces nos sentimos como que no merecemos, pero aún así Dios se manifiesta sobre nosotros, nuestro corazón. Lloramos, nos gozamos, nos sentimos en paz en la presencia de Dios. Entonces, ¿con qué propósito Dios quiere cambiarnos? Bueno, para llegar a ser como Cristo. Usted y yo somos llamados para ser como Cristo Jesús. Y entonces, también, no nomás para ser como Cristo, sino también para ser disponibles. Amén. ¿Alguien diga amén? Hay gente, tenemos que ser disponibles. Segunda Timoteo capítulo 2, versículo 21, su palabra dice, así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Amén. Tenemos que santificarnos, limpiarnos de las cosas del mundo, porque queremos que Dios nos use. Amén. Espero que usted haya entendido lo importante que es que Dios nos use. Dios murió en la cruz del Calvario y tenemos el evangelio que la gente necesita. Y voy a ser honestos con ustedes, muchas las veces pues la gente no lo quiere escuchar de un predicador. La gente quiere escuchar que hay una esperanza de parte de gente que es como ellos, ¿verdad? Que son trabajadores o que de una madre, de un padre, de un hijo, de una hija. Ellos quieren escucharlo de alguien que lo está experimentando, que sea como ellos. ¿Ve? Y en verdad, usted y yo tenemos ese mensaje. Entonces hay que hablar. Entonces, por último, ¿cuáles son razones por qué no hay cambio en nuestra vida? Bueno, número uno, por falta de conocimiento. Dice la palabra de Dios que mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Oseas 4:6. Cuando no leemos la Biblia, cuando no prestamos atención en la iglesia o cuando fallamos de asistir a la iglesia, no estamos recibiendo instrucción de la palabra de Dios. Cada vez que alguien predica o enseña o cuando usted lea la Biblia, usted recibe la revelación de parte de Dios, palabra de Dios. Esto es para instruirle y guiarle en su vida. Amén. Entonces, cuando no, por falta de conocimiento, entonces, ¿verdad? La gente no crece porque no sabe lo que tiene que hacer. Sigue siendo lo que siempre hace, lo que ellos con sus propias fuerzas quieren resolver, pero no se resuelve, a veces se pone en peor. Pero cuando uno le cree la palabra, viene la fe. Y la fe jala al cielo. Y cuando Dios ve la fe, Dios se mueve para ayudarnos, para obrar a nuestro favor. No lo merecemos, pero Dios así es. ¿Por qué? Porque a Dios le agrada la fe. Amén. Hay que agradar a Dios. Número 2, por no ser hacedores de la palabra. Las personas que reciben la palabra es contada por sabia, ¿verdad? Y los que no, por necios. Como dije, usted es necio o usted es sabio. Espero que usted quiera ser sabio, ¿verdad? Entonces, desde el momento que conocemos una verdad divina, ¿qué vamos a hacer con ella? Dios nos da una revelación mediante la predicación, cuando el pastor predica, o la enseñanza, o cuando usted está leyendo la palabra. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Entonces nosotros, cuando recibimos una verdad divina, ¿verdad? Somos responsables a vivirla. Tenemos que vivir esa revelación de Dios. No la podemos dejar ir, no la podemos olvidar, tenemos que vivirla. Así también son las palabras proféticas. Cuando se te desata una palabra profética, tienes que caminar hasta que tú veas que señales de la palabra profética que se te profetizó sobre tu vida. Tienes que caminar. Si Dios dijo esto, entonces camina, sirve hasta que veas, mira, esto fue lo que me dijeron y Dios está cumpliendo su palabra en mi vida. Amén. Entonces, la palabra es activa, la palabra es vida. Entonces, Dios envía su palabra y cambia nuestra vida. Dice Isaías capítulo 55:11, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá
a mí vacía, sino que hará todo lo que yo quiero y será prosperada en aquella para que la envíe, dice Dios por medio del profeta Isaías. Entonces debemos recibir la palabra con mansedumbre sin discutirla, ¿verdad? No se queje si a veces la palabra, la predicación como que le pegó muy fuerte, no critique, no discute, no se enoje, sino humíllese, reciba la palabra. A veces hay cosas que Dios nos dice que no nos gustan, pero tenemos que obedecer y ser la voluntad de Dios. Amén. Porque queremos ser hacedores de la palabra. Porque si nomás hago lo que me gusta y no lo que no me gusta, pues ¿cómo va a haber un cambio genuino? Hay cosas, ¿verdad? Todo soldado, para ser un buen soldado, tiene que pasar un entrenamiento, lo que le llaman el bootcamp. Pero a veces el bootcamp es difícil, ¿verdad? Mucho ejercicio, mucho correr, cosas que se tienen que hacer, ¿verdad? El equipaje y todo que se tiene que cargar. No es algo placentero, pero se tiene que hacer para formar un soldado que es obediente, que esté listo, que no le falte nada, que pueda tener esa fuerza para poder perseverar en lo que va a ser enviado. Igualmente, nosotros somos soldados en Cristo Jesús y tenemos que recibir toda palabra que nos ayude a madurar, ¿verdad? Y crecer y cambiar en el nombre de Cristo. Y número 3, por último, por falta de temor de Dios. Proverbios 8, versículo 13 dice, el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco, dice Dios, ¿verdad? Proverbios 8, 13. Y también tenemos que entender que cuando no hay temor de Dios, entonces no tenemos respeto a las cosas del Señor. Por eso a veces cuando venimos a la iglesia, a veces no le damos importancia a Dios. Entramos, nos sentamos como que es la casa propia de nosotros. Y no es así, esta es la casa de Dios. Cada vez que entramos, tenemos que venir al altar, tenemos que orar, presentarnos delante de Dios. O ahí donde está en su asiento, arrodíllese, inclínese y busque a Dios. Dele gracias a Dios que llegó a la casa de Dios, que Dios lo cuidó mientras venía, o que aquí está con su familia. Y si su familia no está, con más razón hay que entonces pedirle al Señor, Señor, que no sea nomás yo que asiste aquí a tu casa, pero creo que mi familia va a venir aquí también. Hay hermanos y hermanas que le han declarado que ellos iban a ver a sus esposos, sus esposas en la casa de Dios también. Ellos lo hablaron, lo creyeron, lo declararon en fe, y en el proceso, en el tiempo, vinieron sus cónyuges aquí para acompañarlos, o su familia. Entonces, tenemos que tener temor de Dios, y cuando no cambiamos, puede ser que nos falta el temor de Dios. Es como mencioné, cuando llegamos aquí a la casa de Dios y no participamos en la adoración, eso no es crecimiento. Tenemos que participar en la adoración. Cuando usted va a su trabajo o yo voy a mi trabajo, no nomás me paro ahí, nomás mirando. Porque si hacemos eso, el patrón va a venir y nos va a decir, ¿qué estás haciendo? ¿Verdad? Si no haces el trabajo, pues váyase a su casa mejor, ¿verdad? No venga al trabajo. Pero si queremos trabajar, queremos que nos paguen, nos vamos a mover. Es lo mismo en la casa de Dios. Tenemos que movernos para la visión que Dios nos ha dado, que es traer el cielo a la tierra. Amén. Familia de New Hope, espero que este mensaje, esta enseñanza le haya bendecido su vida. Recuerde que Dios nos quiere usar y Dios quiere que haya un cambio en nuestras vidas por ser usado. El reino de Dios está para extenderse y Dios quiere que usted y yo seamos parte. Somos embajadores aquí en esta tierra, llevando el reino de Dios, llevando un gobierno hacia el mundo que está en tinieblas y en los estragos del enemigo. Hay que cancelar, hay que derribar, hay que echar fuera en el nombre de Cristo todo lo que el diablo quiere hacer para destruir las familias y que vengan a Cristo. Usted y yo tenemos el mensaje de salvación y tenemos la verdad
que es Cristo Jesús. Entonces, los amo, los bendigo en el nombre de Cristo y ahorita en el nombre de Jesús, que usted reciba este entendimiento, esta revelación, que es tiempo de cambiar. No sea flojo, no sea arrogante, no seamos gente que es inútil o gente que es insensata. Vamos a comprometernos con Dios, vamos a ser prudentes, vamos a recibir la palabra, vamos a hacerla y vamos a dedicar el reino del Señor para que nuestra casa, nuestra vida y nuestra familia estén fundados en la roca, y cuando vengan las pruebas, los problemas o las necesidades, no callemos, no flaquemos. ¿Por qué? Porque estamos confiando en Cristo Jesús, que nos ha ayudado de una y otra vez y nos ha llevado de gloria en gloria en gloria. En el nombre de Jesús, recíbalo. Los amamos y los bendecimos y nos vemos en el nombre de Cristo este domingo. Invita a alguien, no se quede atrás, traiga a su familia, invita a un amigo, haga todo el intento, porque todos necesitamos a Cristo Jesús. Bendiciones.